Buenos días a todos. Hoy es lunes, día 2 de agosto. Estamos en la semana 18 del tiempo ordinario, o 18ª del tiempo ordinario, y hoy celebra la Iglesia la memoria de Nuestra Señora de los Ángeles, un título precioso y muy conocido de la Virgen, y muy unido también a la familia franciscana por el llamado perdón de la porciúncula, ¿eh? Luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Vamos primero al Evangelio, que es Mateo 14, 13 al 21. Decíamos hace unos días o ayer, que nos habíamos perdido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hoy lo escuchamos en esta versión de Mateo, ¿no? De hecho, el milagro de la multiplicación es tan importante que se repite en los sinópticos varias veces, ¿no? Y también en Juan, evidentemente, en el llamado capítulo 6, ¿no? El anuncio que Jesús ha hecho con palabras y acciones no ha encontrado la acogida que cabía esperar. Esto hace que Jesús, ante la oposición y el rechazo, se vaya retirando y se centre en el grupo de los discípulos. Después del anuncio del reino en parábolas, tiene lugar dos sucesos. Jesús es despreciado en su pueblo y el Bautista, el primer testigo del reino, muere violentamente, ¿no? Y dice el texto de hoy: al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, Jesús sintió compasión de la gente, ¿no? Cuando llegó al lugar donde iba. Es la compasión la que lleva a Jesús a enviar a sus discípulos, a anunciar la llegada del reino, y la que ahora le impulsa a saciar las carencias de quienes le van siguiendo. Esta compasión que remueve las entrañas de Jesús revela la misericordia de su corazón, que es la misma que la de Dios. De aquí brota el don del pan. Jesús siente compasión y se implica en lo que le sucede a cuantos lo rodean, pero sus discípulos no muestran ningún gesto de atención y pretenden quitarse de en medio, de encima, aquella multitud. Quieren despedirlos, pero Jesús dice: no necesitan marcharse. Lo único que es necesario es que los discípulos, se impliquen. Él no los despedirá hasta que no los haya saciado al final del capítulo. Por tanto, Jesús quiere enseñar a sus discípulos y asociarlos aún más a su actividad. Ellos deben darles de comer. Ante esta tarea tan grande, ellos descubren que apenas tienen con qué comenzar, pues son pocos los víveres que tienen con ellos. El centro del relato no lo ocupan ni los discípulos ni la multitud que los rodea, sino Jesús. Él se ha dado cuenta de la necesidad de esa gente, ha tomado la iniciativa, ha invitado a sus discípulos a actuar y ha aceptado sus pocos panes y peces. Jesús ora, bendice el pan, los peces, los parte y a través de sus discípulos los reparte. Los discípulos, que ya han anunciado el reino con palabras y acciones, ahora son invitados a colaborar en la tarea de repartir el pan, sabiendo que no son ellos, sino Dios, la fuente de donde surge todo. El esquema que sigue, la acción de gracias de Jesús, nos recuerda sin duda la celebración de la Eucaristía. Jesús ha llevado a cabo esta acción en la orilla del lago que pertenece al territorio judío. Ahí ha dado de comer a un pueblo hambriento, como Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés maná en el pleno desierto. Y les ha dado sin medida, de tal manera que ha sobrado pan, 12 canastos, uno por cada tribu de Israel. Esta es la oferta del reino hecha a Israel, que no hace sino rechazar a Jesús, pero también son 12 los apóstoles, germen del nuevo Israel, portador de esta misma oferta para los hombres y mujeres de todos los tiempos. En fin, a nuestro alrededor sigue habiendo mucha gente hambrienta
y Jesús continúa siendo el único pan que sacia, pero necesita de nosotros, discípulos suyos, como servidores e intermediarios. Meditemos para descubrir todo lo que se encierra en el gesto de celebrar la Eucaristía y repartir el pan. Enterado de la muerte violenta de Juan Bautista, Jesús sigue haciendo el bien. Le preocupa la situación de la gente. Y diferente, como hemos dicho, es la actitud de los discípulos. Jesús les reta: dadles vosotros de comer. Esto les enfrenta a sus posibilidades y limitaciones. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué más da? Lo importante es que se den cuenta de la verdadera magnitud del problema, que organicen. Así hace que se recuesten en la hierba, y sobre todo lo importante es contar con Dios. Mira al cielo, bendice, también con los demás. Jesús da los panes a los discípulos y estos a la gente. También a nosotros se nos invita a que seamos como ellos, que llevemos también el pan de la palabra, el pan del consuelo, el pan de la esperanza a los demás, y que hagamos de nuestras vidas una Eucaristía prolongada, ¿no? Hoy, como decía al comienzo, se celebra la memoria de Nuestra Señora de los Ángeles o Virgen de los Ángeles. Este título se generalizó gracias a la acción de los frailes franciscanos. La pequeña iglesia cerca de Asís, llamada la Porciúncula, se dedicó a Santa María de los Ángeles, que San Francisco eligió como su hogar, debido a su veneración por los ángeles y su amor especial por la Madre de Cristo. En 1216, el Papa Honorio III otorgó la indulgencia plenaria a quienes habían visitado la iglesia o visiten la iglesia en la fiesta del titular del 2 de agosto, este día. Numerosas iglesias e instituciones franciscanas están dedicadas a Santa María de los Ángeles, ¿no? Y donde se puede incluso lucrar esta indulgencia, ¿no? Que sobre todo es una indulgencia del perdón de los pecados, y donde el Señor nos da un derramamiento de su misericordia. Ese es el perdón de la Porciúncula y de la Virgen de los Ángeles. La Virgen de los Ángeles, tan querida, por ejemplo, en la diócesis de Getafe. Allí tiene su capilla en el Cerro de los Ángeles, que se llama así, el centro de España, ¿no? Y es una imagen preciosa también. Y en muchos lugares se celebra también. Pues demos gracias a Dios que nos ha dado una madre tan buena y rodeada de ángeles que nos cuidan y que sostienen también nuestro camino, y no dejemos de acudir al perdón, a la misericordia de Dios. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas felicidades a todas las que llevan este nombre, ángeles. Un abrazo muy fuerte. Os quiero.